Bienvenido a mi historia. Este es el podcast donde buscamos esos momentos que cambian una vida para siempre. Yo soy Isabel Torres y hoy tengo la inmensa alegría y el honor de contar con Leandro con nosotros. Leandro, muy buenos días y gracias por tener el valor de compartir tu historia con nosotros. Buenos días, Isabel. Esto es motivo de alegría para mí. Si mi historia puede ayudar a alguien o darle ánimo a alguien, entonces no contarla sería una cobardía de mi parte. Tu historia, sin ninguna exageración, es una historia de supervivencia, de lucha y, para muchas personas, de un verdadero milagro. Nos llevas de vuelta a un día que comenzó como cualquier otro, en un lugar que amas profundamente, la Sierra de Gredos. Llévame a esa mañana. ¿Cómo empezó todo? Aquella mañana era absolutamente perfecta. De esas mañanas que, al final de la primavera, en las montañas, se sienten como un regalo. El aire estaba limpio y fresco, impregnado del aroma de los pinos y de los arbustos empapados de rocío. El azul del cielo era tan profundo que su belleza casi hacía doler los ojos. Soy carpintero, trabajo mucho con las manos y paso la mayor parte del tiempo encerrado en el taller, y mi paz mental siempre han sido las montañas. Caminar solo durante horas. No es soledad, es una sintonía con el universo. Es mi manera de renovar el alma. Aquel día decidí tomar un sendero que conocía como la palma de mi mano, o al menos eso creía. Una vereda que conduce hacia los Galayos. Caminaba con calma, sin ninguna prisa, disfrutando del sonido de mis botas al golpear las piedras y del canto de algún mirlo. Sentía que era el hombre más afortunado del mundo. Tenía a Sofía, mi esposa, a mis dos hijos, Mateo y Lucía, un trabajo que me gustaba. No pedía nada más a la vida. Al escucharlo, suena hermoso. Un ser humano que estaba en paz con su propio mundo. ¿En qué instante se quebró esa tranquilidad? Se rompió en un solo instante. En un parpadeo. Yo ya había subido bastante alto, a una zona donde había rocas y matorrales. Me aparté un poco del sendero para observar una pequeña flor azul, una flor diminuta pero de un color extraordinario, que había brotado de una grieta en la roca. Me incliné para verla mejor y apoyé la mano en una piedra cercana para no perder el equilibrio. Y entonces lo sentí. Al principio no fue un dolor agudo. Fue más bien una presión intensa, como si dos agujas al rojo vivo se me hubieran clavado en el dorso de la mano. Una punzada brutal, como un relámpago. Retiré la mano de inmediato y la miré. Durante un instante, que en mi memoria dura como un siglo entero, vi a la víbora. Estaba completamente mimetizada con la piedra. Se recogía sobre sí misma, con su cabeza triangular y el hocico levantado, mirándome fijamente. No fue un ataque, fui yo quien invadió su espacio. Ella solo se defendió. Pero en ese momento, Isabel, supe que mi vida había cambiado para siempre. Mi corazón empezó a latir de una forma que no puedo describir. No era miedo. Era puro terror, animal. ¿Qué hiciste? ¿Qué se te pasó por la cabeza en ese momento, solo, entre las montañas? Lo primero que hice fue una estupidez, fruto del pánico. Llevé la mano a la boca para intentar succionar el veneno, algo que habrás oído 1000 veces que no debe hacerse. El sabor amargo, metálico, en la boca me devolvió un poco la lucidez. Leandro, tranquilo, tranquilo, me dije. Pero no estaba tranquilo en absoluto. Miré la mano y ya empezaba a hincharse. 2 marcas rojas, rodeadas por un halo que se expandía a cada instante. El dolor ya no era un pinchazo, era un fuego que subía por mi brazo. Saqué el móvil. Nada, ni una pizca de señal. Grité. Grité con todas mis fuerzas, ayuda, pero solo me respondió mi propio eco. La calma de la montaña se había convertido en mi enemiga, transformada en un silencio aterrador. Sabía que tenía 2 opciones, quedarme allí y esperar a que alguien me encontrara, o intentar bajar. Pero el veneno actuaba rápido. Empecé a marearme, un sudor frío me recorría la espalda. Decidí descender. Cada paso era un suplicio.
Las piernas me pesaban, la vista se me nublaba. El brazo ya era una masa informe y amoratada de carne, con un dolor tan intenso que gemía. Me caí varias veces. Recuerdo el sabor de la tierra en la boca. En una de esas caídas, me golpeé la cabeza. Y entonces todo se volvió borroso. Fragmentos dispersos. El rostro de Sofía. La risa de mis hijos. La luz del sol filtrándose entre los árboles como un águila en vuelo. Y luego, la oscuridad. En esas circunstancias, incluso imaginarlo resulta aterrador. Mientras tú luchabas por tu vida en la montaña, ¿qué estaría pasando en tu casa? Seguramente tu familia habría empezado a preocuparse. Esa es la parte que, al recordarla, más dolor me causa. O mejor dicho, cuando me lo contaron fue cuando más dolió, porque yo ni siquiera estaba consciente. Sofía, mi Sofía. Ella sabía que yo nunca regresaba tarde de la montaña sin avisar. A las 6 de la tarde, cuando vio que no había vuelto, empezó a llamarme. El teléfono, claro, estaba apagado o sin señal. A las 7, la preocupación se transformó en una angustia profunda. Llamó a mi hermano, a mis padres. A las 8, cuando la noche ya caía sobre la montaña, llamó a la Guardia Civil. Se organizó un equipo de búsqueda. Voluntarios del pueblo, mis amigos, mis primos, todos salieron con linternas a buscarme. Sofía me contó que fue la noche más larga de su vida. Sentada en la cocina, con el teléfono en la mano, mirando por la ventana la oscuridad de la montaña, imaginando lo peor. Mis hijos, Mateo, que tenía 10 años, y Lucía, que tenía 7, la observaban. No lo comprendían del todo, pero sentían el miedo de su madre. Mateo intentaba ser el hombre de la casa, diciéndole: «No te preocupes, mamá, papá es muy fuerte». Y Lucía había hecho un dibujo en el que yo estaba en la cima de una montaña, y se lo enseñaba diciendo: «Esto es para cuando papá vuelva». Aquella noche, mi familia, sin saberlo, había empezado a atravesar su propio calvario. ¿Y tú te encontraste? Sí. A primera hora de la mañana. Era el perro de un miembro de Protección Civil, un imponente pastor alemán llamado Thor. Él logró dar conmigo. Yo estaba inconsciente, tirado cerca de un sendero, a solo 2 kilómetros del coche. Mi temperatura corporal había bajado muchísimo y el pulso era muy débil. El rescatista que me encontró me contó después que, al verme, pensó que ya estaba muerto. Me trasladaron en helicóptero al hospital de Ávila. Cuando Sofía recibió la llamada, le dijeron que me habían encontrado, pero que mi estado era crítico. Crítico. Esa palabra, para ella fue, al mismo tiempo, un alivio inmenso y el comienzo de una nueva pesadilla. Llegaste al hospital. Allí comenzó la lucha médica. ¿Qué diagnóstico te hicieron? ¿Cuál era la verdadera situación? La situación era catastrófica. El veneno de la víbora es hemotóxico y citotóxico. Había destruido gran parte de los tejidos de mi brazo, pero lo peor era que se había extendido por todo el cuerpo. Entré en un shock anafiláctico severo. Mis riñones comenzaron a fallar. Se acumuló agua en mis pulmones. Me pusieron en coma para proteger mi cerebro y me conectaron a un ventilador. El veneno había causado una inflamación enorme en mi cuerpo, una sepsis que estaba afectando todos mis órganos. Me administraron todo el suero antiofídico disponible, pero el daño ya era demasiado. Mi brazo se había vuelto negro y estaba gangrenándose. Los doctores hablaron de amputarlo. Pero el problema ya no era el brazo, el problema era si mi cuerpo podría soportar todo esto. Tu familia estaba observando todo desde la sala de espera. Describe su lucha, su angustia y su preocupación. Mi lucha transcurría en la inconsciencia, una guerra bioquímica dentro de mi cuerpo. La de ellos era una lucha de paciencia, fe y amor. Sofía no se movió del hospital. Dormía allí, y si dormía, era en una silla de la sala de espera. Mis padres, ya ancianos, iban y venían del pueblo, llevándole comida que ella apenas probaba, cuidando de los niños.
Los médicos se acercaban a hablar con ella y el informe era siempre el mismo: el estado es muy delicado, las próximas horas son cruciales, habrá que esperar. Frases que son como una condena de muerte suspendida. Sofía me contó que pasaba horas mirando a través del vidrio de la UCI. Me veía hinchado, lleno de tubos, conectado a máquinas que no dejaban de emitir pitidos constantes. Me hablaba, aunque yo no pudiera oírla. Me contaba cómo había sido el Día de los Niños, me leía las noticias del periódico, ponía música para mí en su móvil. Me tomaba la mano, la derecha, y me decía: Leandro, lucha. Lucha por mí, por Mateo y por Lucía. Te necesitamos aquí. Los niños no podían entrar en la UCI. Enviaban dibujos. Lucía dibujaba soles y corazones. Mateo le escribía una carta: papá, recupérate pronto para que me enseñes a tallar madera. Sofía pegaba esos dibujos en el vidrio de la UCI, como si fueran un escudo de papel y colores contra la muerte. Todo el pueblo se volcó. Rezaron por mí en la iglesia. Personas a las que apenas conocía estaban orando por mí. Esa red de amor, aunque yo no fuera consciente de ella, estaba allí, sosteniendo a mi familia. Y entonces, cuando todo parecía estar llegando a su fin, ocurrió algo que ni siquiera los médicos podían explicar. Háblenos de ese momento, de ese punto de inflexión. Había pasado una semana. 7 días en coma. Mi estado seguía empeorando. Varios de mis órganos habían dejado de funcionar. Los riñones no respondían a la diálisis, la presión arterial estaba fuera de control. El jefe de la UCI, un hombre muy honesto y recto, se sentó con Sofía y con mis padres. Les dijo que habían intentado todo. Que mi cuerpo ya no estaba luchando. Que debían prepararse para lo peor. Que era cuestión de unas pocas horas. Les permitió entrar, uno por uno, para despedirse. Mis padres entraron destrozados. Luego entró Sofía. Me contó que se acercó a mí, besó mi frente y me susurró al oído: mi amor, si tienes que irte, vete en paz. Has luchado como un león. Pero si dentro de ti queda aunque sea una chispa, solo una, úsala ahora. Vuelve con nosotros. Después puso en mi mano un pequeño fruto de roble que Lucía siempre llevaba en el bolsillo como un amuleto, y el dibujo de Mateo. Apretó mi mano con fuerza entre las suyas. Y se quedó allí, rezando. No una oración memorizada. Una súplica directa, desesperada, de alma a alma. Media hora después, una enfermera entró para una revisión rutinaria. Se quedó mirando el monitor. Llamó a otra compañera. Las máquinas, cuyos pitidos eran caóticos y alarmantes, comenzaron poco a poco a normalizarse. La presión arterial, que había caído por completo, empezó a subir punto por punto. La saturación de oxígeno, que estaba muy baja, mejoró un 1%. Luego 2. El médico que había anunciado mi final entró corriendo. Miró los monitores, me examinó, pidió nuevos análisis de sangre. No lograba entenderlo. No había ninguna explicación médica para ese cambio repentino. Como si alguien hubiera encendido un interruptor. Como si mi cuerpo, en el último instante, hubiera decidido volver a luchar. Los médicos lo llamaron una reacción extraordinaria e inesperada. Sofía, mi familia, el pueblo, lo llamaron un milagro. Yo lo llamo amor. El amor de mi esposa y de mis hijos, que me mantuvo atado a este mundo cuando yo ya lo estaba dejando. Esto es increíble, Leandro. Absolutamente increíble. Desde ahí comenzó la verdadera recuperación. Sí. El regreso fue largo y difícil. Pasé 2 semanas más en la UCI. Despertar del coma fue como volver a nacer, pero a los 45 años. Estaba ausente, débil. No podía hablar por el tubo del respirador. La primera cosa que vi con claridad fue el rostro de Sofía, lleno de lágrimas, pero sonriendo. Esa imagen está grabada en mi mente. Después,
Otro mes en la sala. Tuvieron que hacer injertos de piel varias veces en mi brazo. Lo salvaron, apenas quedaba algo, pero lo salvaron. Perdió mucho movimiento y sensibilidad, pero es mi brazo. Es parte de mí. La rehabilitación fue un infierno. Aprender a caminar otra vez. Sentirme como un niño frágil. Había días en los que, hundido en una profunda desesperación, quería rendirme. Pero entonces miraba las fotos de mis hijos, o Sofía llegaba con su sonrisa inquebrantable, y sacaba fuerzas de donde ya no quedaba ninguna. El día que por primera vez pude levantar a Lucía en mis brazos, aunque fuera solo por un segundo, los dos rompimos a llorar. Ese fue el verdadero momento en el que me di cuenta de que había vuelto. Y ahora, Leandro, mírate. Aquí sentado, contándonos tu historia. ¿Cómo es la persona que está sentada hoy aquí en comparación con la que aquel día subió a la montaña? El hombre que aquel día subió a la montaña creía que era fuerte porque podía caminar durante horas y porque no le tenía miedo a la soledad. Era una buena persona, pero se tomaba muchas cosas con despreocupación. La vida, la salud, la familia, eran el telón de fondo, algo que siempre estaba ahí. Hoy, el hombre que está sentado aquí sabe que la verdadera fuerza no está en los músculos ni en la resistencia física. Está en la mano de tu esposa que no suelta la tuya ni en la noche más oscura. Está en el dibujo de un niño pegado a un cristal. Está en la capacidad de levantarse después de caer, incluso cuando no te queda fuerza ni para avanzar de rodillas. Ahora vivo cada día como un regalo. El aroma del café por la mañana. Conversar con mi hijo sobre las cosas que me cuenta. Enseñarle a mi hija a andar en bicicleta. La sensación de la madera en mi taller. Antes eran cosas cotidianas. Hoy son milagros diarios. Aprendí que somos increíblemente frágiles, Isabel. Un segundo, un paso en falso, y todo puede terminar. Pero también aprendí que somos increíblemente fuertes, que dentro de nosotros hay una capacidad de resistencia y de sanación que ni siquiera podemos imaginar. Y esa fuerza muchas veces no viene de dentro, sino del amor que nos rodea. Tardó casi un año. Tenía miedo. No a las serpientes, sino a la propia montaña, a ese lugar donde estuve a punto de morir. Fue Sofía quien me dio el valor. La montaña no te quitó la vida, Leandro, me dijo, te devolvió una vida diferente. Y fuimos los 4 juntos. Sofía, Mateo, Lucía y yo. No subí muy alto. Nos sentamos en un prado, y por primera vez no estaba solo. Estaba en armonía, sí, pero no con la naturaleza. Estaba en armonía con mi familia. Y entendí que ese es mi verdadero lugar, mi verdadera cima. La montaña sigue siendo mi pasión, pero ahora la comparto. Y cada vez que subo, miro a mi alrededor, respiro hondo y doy gracias. No pido nada. Solo doy gracias por ese segundo, por ese instante. Leandro, tu historia es una lección poderosa de vida. Nos has hablado de la vulnerabilidad, del amor, del coraje y de la gratitud. No tengo palabras para agradecerte tanta generosidad. Gracias, Isabel. Como dije, si esta historia, mi historia, hace que alguien esta noche, al llegar a casa, abrace un poco más fuerte a su pareja, o pase 5 minutos más escuchando a su hijo, o simplemente se detenga un segundo, respire y se sienta afortunado, entonces todo el dolor, toda la lucha, tendrá aún más sentido. Estoy seguro de que así será. Gracias a nuestros oyentes por acompañarnos en las historias que dejan huella. La historia de Leandro nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, una pequeña chispa de amor puede iluminar el milagro de la vida. Cuéntenos en los comentarios desde qué lugar nos están viendo. Cuídense mucho.